Gusto tenerlo aquí sentado con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buen Muchas gracias día. por la invitación. Al Como contrario. digo, siempre un lujo estar acá en la Gaceta y en Tucumán. ¿Cómo viviste lo de anoche? ¿Qué te pareció? ¿Qué te dejó esta experiencia? A ver, creo que fue un muy lindo evento, más allá de que haya sido profesional, donde básicamente se habló, bueno, primero Ricardo habló de todo el tema de soñar una Argentina posible, digamos que se tienen que dar algunas condiciones, pero podría, Sí. digamos, haber una Argentina distinta a la que conocemos. Después hablamos una parte más de coyuntura con Eduardo Brown y conmigo. Y después una parte social de reconocimiento a Ricardo, su trayectoria también tucumano, digamos. Y el recordatorio de Ricardo Neme y toda la obra, digamos, Alter City, Alter Sí. Point, que la verdad es un lugar espectacular, ¿no? Muy lindo. Dicen los que estuvieron anoche que se fueron con una sensación de esperanza, de expectativa, de optimismo. Como El que... comentario general era como que, bueno, hay optimismo, por supuesto, con toda la realidad que planteó ayer en la presentación Arriazu, ¿no? A ver, alguien también esta mañana me dijo, qué optimista. ¿Es bueno o es malo? No, claro, la Claro. primera aclaración que a mí la palabra optimismo me genera un poquito de resquemor, básicamente porque el optimismo es como que no tiene fundamento, es un Sí. tema de fe. Claro. Y la verdad que creo que hay algunos factores para creer que eso se puede materializar. Ahora, la segunda aclaración, y alguien me dijo, qué optimista las proyecciones. Le digo, no son proyecciones. Eso es un ejercicio de una Argentina posible si se dan una serie de factores. Claro. Y la serie de factores, yo diría, primero es la estabilización macroeconómica, que es lo que se viene intentando desde fin del 2023. Lo segundo es, si lográs una vez la estabilización macroeconómica, es que eso te permita bajar la volatilidad que tiene Argentina. Argentina es un país que tiene una volatilidad en su tasa de crecimiento, digamos, esta historia de caída de actividad económica, recuperación, caída, recuperación, Sí. es muy difícil de encontrar en otros países en el mundo. Entonces, si lográs bajar esa volatilidad, ya podríamos crecer casi el doble de lo que crecimos los últimos 40 años. Y la tercera parte, que es la parte más desafiante, es que Argentina es un país muy rico en recursos naturales. Claro. Básicamente el sector agroindustrial, el sector minero, digamos, de cobre fundamentalmente, pero metales preciosos, litio, el tema energético, oil and gas, digamos, todo lo que es petróleo y gas. Argentina tiene un potencial Sí. fenomenal. Sí, sí. Ahora, el potencial no te garantiza nada. No, claro. Digamos, de hecho, si uno se fija, los 10, 12 países de mayor ingreso per cápita, muy pocos tienen recursos naturales. Sí. Pero hay dos cosas. Tener los recursos naturales para mí es una buena noticia. Hay gente que habla de la maldición de los recursos naturales. Yo digo, es peor no tenerlos. Claro, por supuesto. Lo segundo es tenerlos no sirve de nada hasta que no genere las condiciones para explotarlos. Y ahí hay otro desafío, que digamos, luego de la estabilización económica, entran temas que no son solo económicos. Estabilidad de la regla de juego, marco de la Sí. inversión, seguridad Sí, seguridad jurídica, jurídica, fundamental. claro, un montón de otros temas, capacitación de la mano de obra, Claro. inversión, Claro. un montón de otras cosas que van más allá de lo económico. Sí. Ahora, de nuevo, la conferencia se llamaba Soñando una Argentina Soñando, posible. claro. ¿Es posible? Es un sueño. Y él se hacía una pregunta también, ¿qué pasa si eso ocurre, no? Está buenísimo porque uno dice, bueno, todo color de rosa, y en realidad yo diría que para el promedio de Argentina sería muy positivo, mejoraría claramente la situación económica de la sociedad. Claro. Pero hay otro desafío. ¿Cuál es el otro desafío? Que capitalizar ese potencial que tiene Argentina también demanda insertar a Argentina en el mundo, Sí. abrir más la economía, y eso te lleva a un cambio estructural. Un cambio estructural que venimos de un país que decidió tener un modelo sustitutivo de importaciones, entonces cerramos la economía al resto del mundo, y se generaron sectores productivos que no son eficientes.
Entonces, en el momento que vos decidís materializar tu potencial, para lo cual tenés que abrir la economía, insertarte al mundo, esos sectores no competitivos la van a pasar mal. Y ya algunos la están empezando a pasar mal, ¿no? A ver, lo estamos viendo en el rubro textil, por ejemplo. A ver, yo te diría, en promedio mejora la situación con ganadores y perdedores. El ganador nadie se entera, el perdedor se lo escucha mucho porque hace mucho ruido. Sí, sí, sí. Y después esto que ya está pasando, yo diría, sí, yo creo que en realidad lo que está pasando a nivel país es que ya estamos mutando de una economía inflacionaria, donde las decisiones del sector privado eran básicamente cómo conseguir dólares al tipo de cambio oficial, cómo importar cómo conseguir mercadería al tipo de cambio, importación al tipo de cambio oficial, conseguir un crédito a tasa fija y que la inflación me licúe el crédito. Entonces todo era apalancado en ese escenario inflacionario, que era obvio que había que responder a ese escenario, y muy, digamos, y de nuevo, el resultado financiero de las compañías era muy importante. Ahora, si vemos lo que pasó los últimos 10, 12, 15 meses, esa baja en la tasa de inflación, te genera un desafío. El desafío es, bueno, todo eso que antes era el negocio más importante del sector privado, está desapareciendo. Entonces, ¿quién sobrevive? El que es productivo, el que es competitivo, el que invierte, el que... Pero no, estamos viviendo estos días, estas semanas, situaciones que nos generan una especie como de déjà vu, ¿no? De vuelta a ver que el tipo de cambio se empieza a mover, que hay algún tipo de presión sobre eso. Y creo que todos, de algún modo, sentimos esa sensación un poquito amarga de decir, che, hace un año y pico que esto no nos preocupaba tanto y de golpe aparece. ¿Cómo analizamos esta situación? ¿Crees que es algo muy coyuntural del momento en el que inciden factores por ahí quizás políticos o externos? ¿O hay que prestarle atención y puede ser algo que se repita en el mediano plazo? A ver, lo primero, yo creo que lo que viene pasando las últimas semanas, 10 días, 2 semanas, es el fiel reflejo de por qué en Argentina un programa de estabilización que busca bajar la inflación tiene que tener el tipo de cambio estable. Sí. Porque se mueve un poco el tipo de cambio y aparece en la tapa de todos los diarios. Entonces, todos nos ponemos nerviosos. Y si lo queremos bajar un poco más a la realidad, yo digo, un importador que tiene que vender mercadería, no sabe a qué precio venderlo, empieza a ver la brecha cambiaria y dice, bueno, pongo un sobreprecio. Si pone con sobreprecio, te presiona sobre inflación. Si no vende, te presiona sobre actividad. Entonces, el costo de esa volatilidad de tipo de cambio se paga con más inflación y menos actividad económica. Entonces, cuando el gobierno plantea su programa basado en el equilibrio fiscal y un tipo de cambio estable, yo creo que es el programa correcto. Ahora viene lo que hablábamos recién respecto de toda el primer ruido, más allá de la volatilidad de tipo de cambio, que es el ruido de estamos perdiendo competitividad, nos volvimos caros en dólares. Y bueno, Argentina, dada la historia que tiene, cuando se mueve el tipo de cambio genera muchos problemas, entonces hay que tener un tipo de cambio estable. Si hay sectores que no son competitivos, hay que buscar la competitividad de otra forma. Para que tengamos una idea, Argentina es el segundo país en el mundo con la mayor tasa de devaluación en los últimos 70 años. El primero es el Congo, el segundo Argentina, con una devaluación acumulada de 25.000 billones %. Y seguimos hablando de competitividad y lo queremos resolver devaluando. La verdad que me parece que la receta ya más que la probamos y no funciona. Perdón. No, respecto a la pregunta del corto plazo del tipo de cambio. A ver, claramente esto está influenciado por la discusión con el Fondo Monetario, que tiene dos patas, una la fiscal, la otra la monetaria cambiaria. Yo supongo que la discusión fiscal no existe porque Argentina se mandó un floor de ajuste fiscal. Los retrasos deben venir por una discusión monetaria cambiaria. Y dentro de lo cambiario, si están discutiendo es porque al fondo no le gusta lo que está haciendo Argentina hasta hoy. Entonces, todo el ruido es, el fondo no estará pidiendo algo distinto. Y los argentinos sabemos que algo distinto es para problemas, entonces ¿qué hacemos? Nos empezamos a cubrir. Cuando el argentino tiene incertidumbre y peso en el bolsillo, ¿qué hace? Compra dólares. Bueno. Quería consultarte porque, bueno, en base a toda esta situación, esta semana se habló mucho de, bueno, Milei pierde protagonismo, recupera protagonismo, gana centralidad, no gana centralidad, las políticas de Milei y demás. ¿Cómo crees que está llevando el rumbo de la economía, ¿no? En un año electoral también?
A ver, lo primero, de nuevo, separemos el programa de estabilización del programa de crecimiento. Primero, Argentina tiene que estabilizar la situación macroeconómica y yo creo que el gobierno se enfocó en eso. ¿Cómo? Con el ajuste fiscal y la estabilidad de tipo de cambio, y el programa es bajar la tasa de inflación. Sí. Ese es el objetivo del gobierno. Y creo que el programa correcto es que se está implementando bien, desde el punto de vista económico. El segundo desafío, Argentina, yo digo, mi preocupación es cómo se reduce la pobreza. Y para reducir la pobreza en serio, tenés que crecer 20 años seguidos. Y eso Argentina no lo logró en su historia. Sí. Entonces el desafío de Argentina es cambiar lo que ocurrió en los últimos 150 años. Sí. ¿Cómo crecemos 20 años seguidos? Pero ese es el largo plazo. Respecto de qué está haciendo el gobierno, el año electoral y todo esto. De nuevo, yo creo que el programa de estabilización es el correcto, que se está implementando bien, que los resultados son la baja en la tasa de inflación y que actividad económica se está recuperando fuerte, recuperación, pero se está recuperando fuerte. Y me da la sensación, no soy analista político, que básicamente el gobierno se juega su resultado, lo que prometió es que iba a bajar la inflación. Entonces, cualquier cosa que vaya en desmedro de la reducción de la tasa de inflación, creo que el gobierno no va a estar dispuesto a acompañarlo. Por eso esta volatilidad de tipo de cambio, creo y espero que empiece a bajar porque tiene impacto en la inflación. Ahora, lo segundo, creo que hay mucho ruido de distinta índole, desde principio de año hasta ahora, autoinfligido por el gobierno, digamos, hay distinto ruido. Pero de nuevo, yo creo que a la inmensa mayoría de los argentinos lo que le importa es que le baje la tasa de inflación y que se recupere actividad económica. Sí. Y mientras eso siga así, yo creo que va a seguir teniendo apoyo, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Por estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Fernando Marengo, economista, uno de los protagonistas anoche de la inauguración de Alter Point. Caro, nosotros cambiamos de tema. Exactamente, vamos a hablar de otra cosa y una fecha especial en el día de hoy.